tema polémico esta semana, y lo seguirá siendo, lo ha venido siendo intensamente esta semana y lo seguirá siendo las próximas. La propuesta sobre regular el consumo de marihuana en la capital de la República Mexicana, presentada ya por el Partido de la Revolución Democrática, ha generado una gran cantidad de reacciones. ¿Usted qué opinará, por ejemplo? Me gustaría saber. La Secretaría de Salud Federal se ha manifestado en contra de la propuesta perredista. Los puntos polémicos son la dosis mínima permitida. La ley federal dice 5 gramos, por ejemplo, de marihuana, y el PRD está proponiendo 30 gramos como mínimo. Y los espacios para el abastecimiento de la droga. Con uno, Rubén Rojas nos pone en contexto. Creo que es una buena oportunidad. La iniciativa para regular el consumo de la marihuana en el Distrito Federal abrió la caja de Pandora de pros y contras de todos los sectores. La Secretaría de Salud se pronunció en contra. Sí puede ser nocivo para la salud. Desde el punto de vista de salud pública, consideramos que no sería conveniente pensar en tenerla como una sustancia que se pueda consumir sin ninguna regulación. México tiene una baja prevalencia en el uso de marihuana y yo creo que debemos mantenerla si esto es posible. En el debate a detalle, los promotores de esta regulación señalan que no se trata de promover el uso recreativo, sino de incrementar de 5 a 30 gramos los niveles de consumo no penalizados y evitar llenar las cárceles de consumidores. Entonces supone que a ti por 5 gramos o menos no te detienen, pero generalmente quien consume trae algo más de 5 gramos, ¿no? Porque simplemente 2 cigarros de marihuana equivalen como a 6, 7 gramos. Entonces, siempre te terminan o extorsionando o deteniendo porque te tratan como narcomenudista. Otro tema polémico son los espacios para el abastecimiento seguro de cannabis que operaría el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Una figura de lavado de marihuana. ¿Qué significa esto? Se trata de establecimientos públicos o privados en donde se recibiría marihuana proveniente de la delincuencia organizada. Y es que la iniciativa no clarifica si los proveedores y expendedores serán privados o públicos, o bien si la disposición al consumidor será a través de un pago por dosis de 5 gramos. Al final del día, pues sí es una puerta trasera, ¿no? Si tú el cultivo no lo tienes legalizado, pues va a haber como una línea de acción entre quienes trafican con quienes venden, ¿no? O quienes cultivan con quienes venden. Y sí creo que se deba de abrir completamente, o sea, se debe de abrir desde el cultivo hasta el consumo. Para que la despenalización en el Distrito Federal funcione, requiere de la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Creo que la postura es, primero, de apertura al debate, particularmente con la comunidad científica, con quienes puedan aportar elementos objetivos de las consecuencias que tendría una decisión de esa naturaleza. Aún desde esa apertura al debate, en este momento, en lo personal, no creo que sea la solución para México la legalización. Por lo pronto, el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal anunció que aplicará una encuesta entre los habitantes de la capital del país para conocer su opinión en este tema. Con uno, Rubén Rojas. Precisamente para esta encuesta del PAN en el DF, la bancada va a habilitar en su página de internet un buzón denominado Opina Marihuana PRD. Esto para conocer la opinión de padres de familia y de la sociedad en general, a fin de contar con mayores elementos para valorar la propuesta presentada por la bancada perredista dominante en la Asamblea. Los panistas también van a consultar sobre este tema en la red social Twitter. Los usuarios de esta red van a poder opinar usando la etiqueta Opina Marihuana PRD. Le digo, se está preparando ya el terreno para todo lo que va a ocurrir. Con uno, Fernando Belauzarán Méndez, él es diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Junto con Vidal Llerenas en la Asamblea, Fernando en la Cámara de Diputados Federal está cerrando la pinza para presentar 2 iniciativas a la consideración de los legisladores para normar el criterio, debatir el tema de la marihuana y en su caso aprobar su consumo. En fin, diputado, ¿cómo estás? Fernando, bienvenido, buenas noches. Encantado de estar contigo, Pepe, siempre es un placer. Al contrario, hay cierta división en las izquierdas, ¿eh? Estaba leyendo que los asambleístas bejaranistas no están de acuerdo con ustedes.
Bueno, hay un... Bueno, no contigo, porque tú eres federal, pero con Vidal Llerenas. Bueno, es un tema polémico, por supuesto, pero yo estoy seguro que los podremos convencer, como quizás también pusieron resistencias cuando se discutió la interrupción legal del embarazo, o cuando se discutió el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, el divorcio express, etcétera. Esta es la ciudad de las libertades, este es el sello de la izquierda, y por supuesto, claro, esta misma expresión pues fue resistente porque hay quien pues tiene otra lógica, se identifica quizás más con otro tipo de izquierda, nosotros, pero finalmente creo que los podemos convencer. ¿Por qué? Porque este es un asunto de gran importancia para el país, para la sociedad, obviamente para la capital de la República. El prohibicionismo ha sido un fracaso, la verdad es que no ha resuelto ninguno de los problemas que se planteó, no ha disminuido el consumo, las organizaciones criminales son más fuertes, más poderosas, y obviamente se ha generalizado muchos... ¿Qué pretende el PRD? ¿Pretende legalizar el consumo de marihuana o pretende tolerar el uso de marihuana? Lo que pasa es que la propuesta de la Asamblea Legislativa es hasta el borde de las facultades que tiene. Ojalá pudiera ir más allá, pero precisamente como no puede ir más allá y no puede regular dos cosas que son básicas. La Ley General de Salud. Exacto, ahí es donde está lo del cultivo y ahí es donde está lo de la venta. Entonces, mientras eso no se pueda regular, pues la Asamblea solo puede hacer, digamos, lo que es el modelo holandés, que le llaman, que es donde está lo que sea Morera, de la puerta de atrás. Es decir, sabemos de dónde viene, no podemos saber, porque eso no lo podemos regular, porque la ley federal lo prohíbe. Pero con un cambio pequeño, que es lo que vamos a presentar en el Congreso Federal, porque junto con la iniciativa local se presentó al Congreso de la Unión, con un cambio pequeño pero de sentido común, con eso se arreglaría esta, digamos, insuficiencia, con que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, que es algo ya sabido, es simplemente poner los pies en la ciencia, aprovechar la experiencia médica y que los mexicanos pudieran tener acceso a los beneficios como lo tienen los neoyorquinos, los californianos. Exacto, hay 17, ¿no? Estados. 22 ya. 22 estados en Estados Unidos que ya toleran la marihuana que ya permiten la marihuana como para usos medicinales. Así es. Y para usos recreativos hasta donde sé son Washington y Colorado. Así es. Quizá pronto, a lo mejor California. Seguramente, mira, California, Arizona y Nuevo México ya tienen marihuana medicinal. Es cuestión de tiempo para que tengan marihuana recreativa, la vamos a tener en la frontera. Y bueno, el efecto que eso va a tener, recordemos que California es la 7ª economía mundial y que Tijuana es la frontera más circulada en el mundo, va a ser fuerte. Mira, incluso en La Hormiga, los californianos les gustaba ir a Tijuana para pasarla bien, ahora los mexicanos irán a San Diego. ¿Y tú crees que van a dejar lo que compren allá de ese lado? Pues por supuesto que no, se van a dar dos fenómenos crecientes. Por un lado habrá una disminución cada vez mayor de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque allá ya la están produciendo y de gran calidad. Y segundo, si la historia empezó con el tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario, va a haber un tráfico ilegal de marihuana de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Por la gran calidad. Te doy un dato para que veas de qué estoy hablando. Un dispensario en Colorado mediano ofrece 150 variedades de marihuana distintas y ya tiene 6 semillas patentadas y por supuesto hace también marihuana hidropónica, etcétera. Claro que va a haber demanda en México. Va a haber Oxxos que vendan marihuana en Estados Unidos, legales. Sí, bueno, claro, en Colorado incluso se permite, incluso se permite publicidad, algo que no se permite en Uruguay, pero en Colorado se permite publicidad, etcétera. Entonces, me parece que deberemos adoptar el modelo uruguayo, porque ahí lo comercial... Ese cubre todo el proceso. Sí, y la gran diferencia que tiene Uruguay con Colorado es que en Uruguay lo menos importante es lo comercial, al grado que es el gobierno el que fija el precio. Ya dijo, $1 un gramo, y si el crimen organizado baja el precio, nosotros lo bajamos porque lo que queremos es quitarles el mercado a ellos. Y en cambio, y está prohibida la publicidad, en cambio en Colorado no. Entonces... Pero no les iban a dejar a los empresarios de la marihuana en Colorado manejar el sistema bancario. Pero ya Obama, el día de hoy, acaba de quitar la restricción, ya le quitó la amenaza a los bancos. Pero si Obama no quiere, aunque él está de acuerdo en lo personal, con que hay que despenalizar. Sí, bueno, ya les quitó el obstáculo, entonces hoy ya la noticia es que ya la industria de la marihuana legal en Estados Unidos va a poder usar los sistemas bancarios. Pero a lo que iba es que la gran diferencia es que lo que hizo Uruguay
de ponerle reglas a ese mercado que va a llegar, o ese mercado, cuando lo tengamos en la frontera con toda su fuerza comercial, va a poner también sus condiciones. Entonces, entre más rápido lo hagamos, mejor. Y creo que el primer paso es reconocer las propiedades médicas y terapéuticas. Y si eso lo reconocemos, habrá una forma, insisto, legal de producirla y de venderla. Lo que estamos haciendo, la propuesta en el DF, que yo por supuesto acompaño y respaldo, es la de la tolerancia. La tolerancia. Es la reducción del riesgo y daño que tanto éxito ha Porque se ha caracterizado la policía que tiene que perseguir los delitos en este sentido de narcomenudeo. Bueno, eso es federal, pero vamos, el consumo lo persigue la policía y criminaliza al consumidor, sí, claro. Como si fuera un peligro para México, como tú comprenderás. Claro, más de la mitad de los presos en México están por delitos contra la salud, y de ellos más de la mitad están por marihuana. Y si no eran delincuentes cuando entraron, después de que salen de las cárceles, seguramente sí, porque son escuelas. Lo que busca el PRD es que al que fume marihuana, consuma marihuana, lo traten como con políticas de salud más que con políticas criminales. Exactamente, que se vea como un problema de salud pública. ¿Y cuál es la reducción del riesgo y daño? Que en estos espacios seguros se va a buscar que no haya contacto con drogas más duras, porque en el mercado negro, el dealer famoso, pues quiere vender todo lo que tiene en el menú, y ese es el punto de contacto. El consumidor va por marihuana y el otro le quiere vender heroína, cocaína, metanfetaminas y todo lo que tiene. Bueno, aquí se trata de buscar segregación de mercados, lo que ha tenido mucho éxito precisamente en los Países Bajos, que segregaron mercados. Y dicen, si se da en estas condiciones, porque pocos lo saben, pero en Holanda es un delito vender marihuana, pero se dice, si lo hacen en un coffee shop, solamente con marihuana, solamente 5 gramos, y en estas condiciones, nosotros no nos vamos a ocupar de ello, sino vamos a ir a delitos que sí, que sean más importantes. Claro. Ese es lo que se llama principio de oportunidad, que está en el artículo 21 constitucional, para ir verdaderamente por los delitos que generan mayor daño. Pero hay una contradicción, porque el PRD está proponiendo que la tolerancia permita a una persona consumidora traer hasta 30 gramos. Bueno, y la ley federal dice 5. Es que esa es parte de la propuesta o de la iniciativa que va al Congreso Federal. Al Congreso Federal, sí, exactamente, lo de modificar también el gramaje. Eso. Digamos, las partes... Hay de marihuana y de todas las drogas. Y de todas las drogas, sí, porque, por ejemplo, el caso de la cocaína. La cocaína, la unidad de venta es 1 gramo, y ahí lo que te dice la Ley General de Salud es que solo puedes tener medio gramo. Entonces, cualquier persona que haya salido de comprar, pues tiene más de medio gramo, y automáticamente es tratado como narcomenudista, a pesar de que sea consumidor. Entonces, es correcto revisar los gramajes. Y en el caso porque además, si podemos decir, ok, 5 gramos es lo que puede consumir uno en un día, pero una persona no compra lo que consume en un día, pues compra toda la semana. Sí, exactamente. Sí, cuando yo voy al súper compro todo. Exactamente, eso es lo que se está viendo. Ahora, es muy importante verlo en su integralidad. Sí. Lo que estamos buscando es poner controles. Por cierto, le tomo la palabra a la Secretaria de Salud. Dice, la marihuana no es una sustancia que pueda estar libre sin regulación. Pues lo que queremos es que haya una regulación. ¿Qué es regular? Poner controles. Donde no los hay, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ningún tipo de regla, y se hace pues la voluntad de los criminales. Fernando, esto va a dar para mucho, para muchísimo. Mucho, sí. Y ojalá contribuyas al análisis con otras posiciones, claro, por supuesto, porque hay que escuchar a todos y que conozcamos, vayamos viendo este debate y lo volvamos también un debate de la sociedad, no solamente exclusividad de ustedes los legisladores. Sí, claro, y quiero decir que no es un asunto solamente de popularidad. Muchas veces los políticos proponen lo que la gente quiere oír. Esto es por necesidad, es una necesidad. Bueno, tuvimos 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados internos por esta llamada guerra contra el narco, que no nos dejó mejor parados que cuando inició, y no podemos tener mejores resultados si hacemos lo mismo. Y hay que verlo del DF en su integralidad. Se trata de regular sustancias como el tabaco, como el alcohol, como los solventes. Los solventes están al alcance de los niños en condición de calle, y esto que le llaman la mona genera daños irreversibles en el cerebro, muchísimo más dañino que la marihuana, por supuesto. Bueno, el alcohol y el tabaco también. Entonces es una política integral. ¿Para qué? Para poner controles. Y muy importante, creo que es la base, es prevenir. Prohibir no es prevenir. La prohibición no ha evitado que crezca el consumo, y en cambio con el tabaco, por cierto, aquí en la Ciudad de México sí ha disminuido el consumo gracias a una regulación inteligente. Se le sacó de la televisión, se le pusieron altos impuestos, se puso la leyenda y la fotografía aquí, y espacios libres de humo de tabaco. Es decir,
el hecho de regular no es para promoverla, es para, insisto, para poner controles. Fernando, muchas gracias por estar con UNO, acompañarnos y que sea la primera de varias visitas para intercambiar estos puntos de vista con la sociedad, ahora que viene el alegato. Para mí es un placer, Pepe. Gracias, Fernando. Fernando Belanzarán, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática.